Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María. Sean Salve todos María. Bienvenidos a un podcast más de los Heraldos del Evangelio. Y el día de hoy estamos aquí con nuestro queridísimo Padre Jonás. Salve María, Padre Jonás. Salve María, ¿qué tal está? Qué alegría escucharles de vuelta ahí, qué fenomenal, ¿eh? La alegría es toda nuestra, Padre. Ya teníamos tiempo de que no hacía una grabación con nosotros y estamos muy emocionados, también porque el tema es muy importante. Padre, va la primera pregunta. ¿Por qué no se viene a vivir a El Salvador? Cuando me manden, yo encantado, sí, pero no hay problema ninguno. Así hacemos podcast todos los días en vivo, en live, no tenemos que hacer aquí remotamente, claro que sí, una alegría, pero usted sabe aquí, donde nos mandan de un lado para otro. Sí, bueno, así es la vida de los misioneros, ¿no? Está un día en un lugar, otro en otro, pero bueno, lo importante es que podemos reunirnos a través de este medio para poder tratar de este tema tan importante. Y es un tema tan importante que cierta vez le preguntaron al demonio en un exorcismo, le dieron una orden que dijera cuál era la peor prédica, la prédica que él más odiaba, más detestaba. Y él, por el poder de la iglesia, tuvo que confesar que la peor prédica era la prédica que hablaba de las ocasiones próximas de pecado. Y Santa Teresa de Jesús también nos hablaba. Ella le decía a los sacerdotes, predicad sobre las malas confesiones, porque la gran mayoría de los cristianos que se van al infierno se van porque hicieron malas confesiones. Así que en este podcast podemos decir que es el podcast que el demonio más odia, así que si usted está por irse a otro episodio, a otro programa, quédese porque... No, exactamente. Bueno, ¿y qué más que hacer un podcast con alguien que pues ha tenido muchísima experiencia sacerdotal, pues ha estado en muchísimos lugares confesando, tiene una amplia experiencia en este tema y por eso pues decidimos hacer este podcast con usted, Padre Jonás. Así que espero que sea de su agrado. Creo que además basta decirlo, digamos, pero para que todo el mundo lo sepa y es importante. Para cualquier sacerdote, no solamente para mí, para cualquier sacerdote, de las cosas más maravillosas que más toca, inclusive muchas veces más que la propia Eucaristía, más que la misa, que uno pensaría, bueno, eso es lo máximo que puede tener un sacerdote, les aseguro que es mucho más la confesión. Bautismo y confesión para nosotros sacerdotes es lo que más nos gusta. O sea, poder limpiar de una manera tan clara, tan patente los pecados de una persona es las cosas más espectaculares que hay. Por eso cuando usted me decía, vamos a hacer una cosa sobre la confesión, obviamente sobre la confesión se ha dicho todo, pero inclusive el punto de vista de un sacerdote o de otra persona es algo fundamental. Así que la confesión siempre es un tema que será inagotable y que siempre es sumamente querido y que incluso cualquiera de nosotros, yo siempre lo he dicho, yo cuando me hice sacerdote me empecé a confesar mejor. O sea, yo también me daba cuenta de cuando empecé a ver confesiones y empecé a analizar cómo las personas cuidan su examen de conciencia, cómo cuidan determinadas cuestiones, varios puntos. Es algo simplemente maravilloso. Además, uno nota la gracia, pero de una manera directa y palpable. En la confesión, mucho más que en la misa. No estoy diciendo que la misa no tenga valor, tal sería. Ajá. Pero es que en la confesión es una cosa que marca tanto, no solamente al penitente, sino también al sacerdote, que uno podría pasarse, incluso cuando uno se pasa 6 o 7 horas a veces, es cansativo, muchas veces agotador, pero uno siente una especie de alegría profunda, como diciendo, bueno, mi vocación está para esto y bueno, y el resto es consecuencia, ¿no? Haremos lo que tenemos que hacer. Pero es una cosa tan espectacular que así que, por favor, siempre que sea el tema de la confesión, es un tema maravilloso y, como decía antes, inagotable. Qué bonito, Padre. No sé, y qué bueno que dice eso justo al inicio, porque muchas veces quizás las personas se tomen esto como un regaño, pero no, al contrario, es con el mayor deseo de hacerles el bien a todos que pues vamos a tratar de este tema, ¿no? Y como usted decía, de la confesión se ha hablado mucho, siempre se habla, pero también podríamos aplicar esa frase que usted acaba de decir sobre Nuestra Señora. De la confesión nunca nos cansaremos tanto de hablar como de escuchar, ¿no? Y bueno, Padre, pensaba, como decía, de la confesión, incluso nosotros ya hemos hecho varios episodios, cómo confesarse bien, cómo no confesarse, tenemos muchos episodios sobre la confesión, pero en el día de hoy queríamos tratar justamente de 2 puntos especiales. Y el primero, que me parece muy importante y que quizás no se habla tanto, es justamente del propósito de enmienda. Padre, ¿usted nos podría explicar un poquito
¿en qué consiste el propósito de enmienda, así como en líneas generales? Sí, de una manera muy clara y además es muy importante porque recordemos, una buena confesión tiene que estar acompañada de un propósito de enmienda, ¿de acuerdo? O sea, si la persona no tiene un propósito de enmienda, la confesión es sacrílega e inválida. Eso hay que dejarlo claro, no me lo invento yo, eso hay que dejarlo claro y para no asustar a nadie. Entonces tenemos que tener realmente un deseo, una firme propuesta de nunca más ofender a Dios. Y como dice la Iglesia Católica, una firme resolución de nunca más volver a pecar. Entonces uno dice, bueno, entonces yo tengo un propósito de enmienda, me confieso, realmente no quiero ofender más a Dios, pero yo sé que voy a volver a caer porque soy una persona muy débil. Bueno, no te preocupes, eso es normal, ahí está la misericordia. Pero es que tenemos que luchar mucho porque muchas confesiones no es que sean inválidas o que muchas confesiones no se hagan sacrílegas de ninguna, no se trata de eso. Se trata de que la persona, si no pone los medios necesarios, esa confesión no le va a ayudar mucho, después va a volver a patinar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado porque la confesión se prepara antes y después. Las dos cosas están muy unidas. Entonces, si tenemos una serie de hábitos que no nos hacen bien, esos pecados vamos a volver a cometerlos reiteradamente. Y alguien puede pensar, bueno, entonces yo soy débil, ¿qué voy a hacer? No puedo cambiar vida. Hay métodos, por eso vamos inclusive a verlos para hacer determinadas resoluciones para que el propósito de enmienda sea firme y después que realmente se realice. Es muy importante entender eso, porque si no, vamos a volver a caer en lo mismo, ¿entiendes? Hay muchos incluso ejemplos de santos y tal, de dejar muy bien claro eso. Confesiones bien hechas, con un buen propósito de enmienda y que realmente nos hagan modificar determinados hábitos de conducta. Y por eso necesitamos o pedir ayuda o nosotros mismos, pero tenemos que enfocarnos mucho en eso, porque si no, vamos a volver al día siguiente a cometer los mismos pecados. Incluso saliendo del confesionario, volvemos a cometer los mismos pecados. ¿Pero por qué? Hombre, si te has puesto en una ocasión próxima de pecados, si tú no estás realmente cumpliendo lo que te han dicho, ahí volvemos a caer, volvemos a patinar, ¿no? Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Claro que sí. Padre, usted me hizo recordar algo que tenía que decir antes de empezar, que es justamente el título de este podcast, que es La Confesión Definitiva. Tanto usted como yo sabemos Ojalá que no nos es confesamos. Claro, hombre, eso también. Yo me confieso una confesión general desde el día que nací hasta el día de hoy y se acabó y nunca más voy a volver a pecar y voy a ser santo. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Ahora, nosotros sabemos que no existe la confesión definitiva, que ya me confesé y ya estuvo. Pero tenemos que ir a cada confesión como si fuese esa confesión definitiva donde definitivamente voy a dejar el pecado, voy a convertirme, voy a cambiar de vida, ¿no? Por eso es el título, quería decirlo para evitar que hubiesen confusiones, pero de hecho así tiene que ser. Y usted mencionaba, padre, también que existen ejemplos y números sobre esto, ¿no? Sí. Sabe que el padre Pío, él decía que, decía una frase muy bonita, dolor, dolor. Y él decía, el dolor se mide con los actos que vienen después. O sea, si yo de hecho tuve un verdadero dolor, mi dolor tiene que tener actos que comprueben ese dolor. Entonces él decía, por ejemplo, hay personas... Ajá, exactamente. Él decía, personas que vienen 1, 2, 3, 4 veces diciendo lo mismo. Y él se pregunta, ¿dónde está el dolor? Vamos, eso tampoco, si uno pues por debilidad cae hasta 1000 veces, vamos, o más. Hasta 70 veces 7. Exactamente, día, pero tenemos que, como usted decía, procurar quitarnos eso, ¿no? Así que, bueno, padre, usted tocó un tema muy importante que era justamente el de las ocasiones próximas, ¿no? Vale, dejemos claro una cosa que puede ayudar, solo para que tenga una idea. Las ocasiones próximas de pecado es el tendón de Aquiles de la confesión, ¿de acuerdo? Si uno cuida las ocasiones próximas de pecado, huir las ocasiones próximas de pecado, y ahora vamos a explicar en detalle qué es cada cosa, la confesión va a ser realmente poderosísima, eficaz. Realmente uno va a notar que esta cosa está funcionando. De lo contrario, por favor, y volvemos a insistir, tiene sus matices. No se trata de que sea inválido o que sea sacrílega, pero si no cuidamos ese tipo de puntos, volvemos a caer en las mismas faltas, pero además, así matemáticamente, o sea, no tenemos ningún medio de poder evitarlo. Por eso tenemos que darnos cuenta de eso. Y eso es muy importante. Muchas veces, por eso las confesiones buenas, recordemos que un sacerdote tiene muy poco tiempo para ir. Tampoco yo voy a hacer un examen, no le voy a explicar cómo es su vida de punta a cabo. Entonces, por eso depende eso del penitente, no depende del sacerdote. El sacerdote le va a ayudar, le va a dar una serie incluso de ejemplos o de ayudas para que la persona pueda cambiar un poco su actitud o sus determinados problemas. Pero claro, eso depende luego después de la persona y la persona tiene incluso libre albedrío para poder hacerlas o no poder hacerlas. Por eso si la persona se prepara bien y se da cuenta después que puede hacer eso, se va a dar cuenta que esa confesión y esos consejos que le ha dado el Padre le van a ser mucho más eficaces y luego la gracia sacramental de la confesión va a hacer con que la persona en esa dirección camine mucho más rápido.
Es importante. Recordemos que cualquier confesión, al ser un sacramento, realmente es una gracia divina y motiva un cambio de vida real. Ahí hay una gracia sobrenatural totalmente. No solamente que te diga unas palabritas y se acabó. Recordemos eso, es muy probablemente. No, Dios me perdona y se acabó. No, no se trata de eso. Hay un sacramento. El sacramento es una energía sobrenatural que mueve a la persona. Ahora, si tú luego le pones a empezar todo tipo de obstáculos, eso no va a funcionar y se va a volver a caer. Ahí la persona dice, bueno, entonces vuelvo a confesarme. Tranquilo, hasta 70 veces 7, no te preocupes, la misericordia de Dios es insondable y te vamos a ayudar hasta lo que sea necesario, hasta la muerte y lo que sea. Pero hay que ayudarle, porque con eso te vas a hacer mucho más, o sea, con mucha más eficacia, mucho más resolución, ¿no? Justamente, sí, señor. Y esa es la palabra, porque nuestro propósito tiene que ser eficaz, como usted decía. ¿Sabe que San Alfonso María de Ligorio, él decía que el mayor aliado, mejor dicho, la mayor aliada del demonio es la ocasión próxima? Decía que cuando una persona se mete en una ocasión próxima de pecado voluntariamente, sobre todo si es en materia de impureza, decía que la caída es moralmente inevitable. Claro, y además que es, ya por así decirlo, un pecado, porque ya te estás sabiendo que tú eres débil, sabes que tienes un problema. Pongamos algunos ejemplos que puede ayudar bastante, ¿de acuerdo? Es importante para que dejemos un poco la resolución. Si yo tengo problemas de cleptomanía, ¿vale? De robar, yo tengo problemas con el séptimo mandamiento y ya me tengo un problema, yo veo dinero o veo alguna cosa que brilla y salgo y me abalanzo sobre ella. Hijo mío, ten mucho cuidado dónde estás, en qué circunstancia, nunca estar solo, inclusive pedir ayuda a otras personas, como diciendo, mira, no me dejéis solo porque yo tengo problema, veo algo que brille y me lo robo. Tú no vas a trabajar en un banco, ni vas a trabajar de cajero con dinero, vas a estar moviendo porque sabes que enseguida se te va la cabeza, se te va a ir. Ahí yo me confieso y dices, ay, perdón, he robado tanto dinero, no sé cuánto, ¿lo has devuelto? Sí, ya, pero después vuelvo y vuelvo a caer y vuelvo al mismo lugar, al mismo, no sé, dinero, banco, lo que te dé la gana y vuelvo a robar dinero. ¿Me entiendes? Entonces, rompe ese círculo vicioso. Sal de ese tipo de trabajos, no te ocupes de buscarlos, ¿entiendes? Incluso ten mucho cuidado con lo que haces con el dinero y pide a otra persona que te lo administre. Entonces, eso se llama romper un poco el círculo vicioso, porque si no la confesión va a ser maravilloso, pero cuando tú salgas, tú sabes perfectamente que vas a volver a caer. En materia de moralidad, y es muy importante además decirlo eso, porque además hoy en día está muy proliferado. Desgraciadamente, Internet tiene muchísimas cosas feas. Es un arma muy poderosa, incluso estamos trabajando ahora en maravillosa variante, tiene cosas muy interesantes. Pero si no tenemos mucho cuidado, Internet destroza nuestra alma. Hoy en día hay muchísimos problemas de impureza a nivel matrimonial, a nivel de todos los sexos. Es una cosa que es terrible porque a edades muy prematuras las personas están viendo cosas siniestras y luego está destrozando la pureza del propio ser, la inocencia. Es una cosa, si ya sin ver cosas feas, ya aparecen muchas veces cosas que uno no está buscando. Imagínese si la persona busca cosas siniestras. Evidentemente van a aparecer. Si yo tengo ese problema, tengo problemas de dificultad de pureza y yo me acerco a un Internet totalmente abierto, en una sala oscura, metido en un celular, escondido en cualquier lugar, ¿tú crees que no vas a caer? Obvio que vas a caer y tienes además dificultad en esa materia, pues evidente. Entonces, ocasión próxima de pecado, tienes que huir de ese tipo de circunstancias. Son ejemplos característicos. Una persona que tiene problemas de alcoholemia o que ha tenido problemas de alcoholemia, ¿no? Él no puede ni oler el alcohol. Tiene que tener muchísimo cuidado. Una copa de cerveza o un vaso de vino para cualquier persona normal no pasaría absolutamente nada. Es una cosa, el vino alegra el corazón del justo. Pero para una persona que ha tenido problemas o tiene problemas de alcoholemia, eso jamás no puede tomar ni oler el alcohol de ninguna manera porque sabe que va a caer. No, pero yo vivo tranquilamente, yo soy una persona que tengo distancia y va a tener... No seas ingenuo. Vas a coger, entonces eso se llama ocasión próxima de pecado y cada uno tiene que tener porque todos tenemos nuestros puntos débiles. Las cuestiones prácticas son siniestras. Las más terribles, por ejemplo, muchas veces son las abstractas. Amistades, amoríos, gente que nos hace mal, que nos va a desviar de un matrimonio, personas que nos excitan porque yo me gusta tal persona y mal otra. Entonces, no te acerques a ese tipo de circunstancias porque vas a caer. O sea, si yo soy santo, pero coloco la mano encima del fuego, me quemo. No, pero es que yo soy una persona que tengo una voluntad de hierro y que voy a aguantar. Te vas a quemar, pero tú, yo y vamos, todo el mundo, ¿entiendes? Entonces, no cometas ese error. Luego me confieso. Cuidado, porque si tú haces eso, ocasión próxima de pecado y cierras un círculo, esa confesión es inválida. Está claro, es importante entender eso porque son ejemplos característicos que la persona puede tener. Yo rompo. Inclusive, una de las cosas más bonitas, cuando uno trabaja con alcohólicos anónimos, a mí me ha tocado participar de un par de reuniones muy interesantes, cuando los alcohólicos anónimos, que son personas que han tenido problemas o tienen problemas de alcohol, muchas veces van a las iglesias, se forman grupos muy bonitos y es muy interesante analizar que lo primero que se hace, las primeras reuniones que se tienen con ellos, es para que ellos se den cuenta que tienen un problema.
Me parece muy interesante eso, porque eso es un poco, claro, imaginemos, recordemos, somos sacerdotes, estamos confesando, no tenemos tiempo para decirle a una persona claramente, hacer una especie de terapia de grupo, decir, cuidado, que tienes un problema, estás con una dificultad seria, ¿de acuerdo? Y nadie sale de un agujero si no es con la ayuda de alguien, en este caso con la ayuda profesional. Pero cuando nos ayudamos muchos, te dicen, no tienes que tener ninguna vergüenza reconocer que tengo un problema, o con la pureza, o con el alcohol, o con las amistades, o con, ¿entiendes? Cada uno tiene lo suyo, por favor. Pero entonces tienes que reconocerlo y por eso ante Dios y ante los hombres y darte cuenta de que no puedes reiteradamente volver a caer, porque ahí es cuando empiezan los problemas. ¿Entiendes? Entonces es muy interesante y por eso me parece muy bonito cuando los grupos lo primero que hacen es ayudar a esos jóvenes, a esas personas, para decirles, mira, tenéis un problema, no pasa nada, tranquilo, estamos aquí para ayudaros, pero tenéis que reconocer y daros cuenta de que tenéis un problema. Conclusión, al cabo de un tiempo, la persona cuando se empieza a desintoxicar, deja de tomar, se empieza a dar cuenta de que él no puede acercarse al alcohol. Y con eso él dice, no, es que yo podía tener una... No. Y cuando uno está realmente enteramente limpio de esa materia, él ya sabe que no puede oler nada de alcohol de ningún tipo. Estoy poniendo el alcohol como puedo poner una persona que tiene patología con internet, otro que tiene problemas con cleptomanía. Todos los vicios pueden ser, y son vicios muy claros. Los más terribles son sobre todo cuando la persona tiene una especie de tendencia por una amistad desordenada o una especie de afectividad desordenada con una persona o un amigo que me está haciendo mucho daño. Recuerda que somos personas sociables, nos encanta relacionarnos con otros, algo enteramente, forma parte de nuestra existencia, pero sabemos que hay amistades que nos van a destrozar. Yo me confieso, sé que una amistad me está haciendo mucho daño, pero tiempo después, simultáneamente, me vuelvo a encontrar con ese amigo y volvemos a caer en las mismas. Entonces, ¿qué tipo de círculo? O sea, luego me confieso, cuidado, porque eso es algo herético y está invalidando una confesión porque tú estás volviendo a caer en lo mismo. Ahí tú dices, no, pero entonces hay que realmente tener misericordia. Claro que sí, y no lo tengas, pero estamos aquí, la confesión definitiva, que nunca se dará, pero la confesión definitiva es buscar unos puntos, unas fibras, para que realmente luches y te des cuenta que eso ha funcionado y que te va a funcionar no solamente para eso, para muchas cosas, y vas a mejorar mucho la vida espiritual. Claro. No, está padre, qué bonito todo eso. Y de hecho, usted, pues, como mismo usted decía, usted puso el ejemplo del alcohol, pero que eso se aplica especialmente a cualquiera, ¿no? A cualquiera de todos los vicios. Incluso es interesante porque usted mencionaba que, por ejemplo, hay ocasiones que son generales. Vamos, o sea, alguien que se mete en una casa mala, o sea, en una casa de pecado, es una ocasión general, obviamente. Pero recordemos, existen, solo para dejarlo claro, ¿no? Las próximas, las remotas, ¿de acuerdo? Las voluntarias y las necesarias, ¿de acuerdo? Sí. Entonces son las ocasiones próximas de pecado. Las próximas, si el peligro de pecar es muy grande, ¿entiende? Y el cometer un pecado es casi seguro, o sea, porque son próximas de pecado. O sea, si yo me estoy metiendo en un lugar en el cual, no sé, hay cosas que realmente van a hacer muchísimo daño y lo estoy haciendo de una manera consciente y voluntaria, cuidado. Es una cosa tal. Otra cosa que sea remota. Algunas circunstancias, pues tú por casualidad o has visto una amistad que me hace daño. Si yo voy a un lugar donde yo sé que está esta amistad, pues obviamente es próxima. O sea, tú te estás metiendo en la boca del lobo. Ahora, de repente, en una circunstancia me lo encontré a ese amigo. Remotamente, tú no sabes si esa persona va a ir, no sé cuánto. Ahí hay una diferencia muy grande, es muy abismal. Está claro, eso es muy importante para tenerlo eso. Voluntaria si la persona lo hace libremente, o sea, yo lo busco no sé cuánto, o porque realmente necesaria cuando es física o moralmente inevitable. De acuerdo que en algunas veces pasan circunstancias en las cuales yo no quería, de acuerdo, de una manera directa, pero a veces pasa. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es importante porque habría muchísimos ejemplos, pero por lo menos lo que las personas tienen que tener claro es que la persona tiene que huir de las ocasiones próximas de pecado. Algunas veces es imposible huir de las ocasiones, sí, algunas veces por circunstancias o familiares o sociales o circunstanciales no se puede huir. Pero cuidado, porque ahí además inclusive lo dicen los santos muy claramente, es el único momento en el cual no hay ningún tipo de cobardía, cuando yo huyo de las ocasiones próximas de pecado. Tú no, es que entonces yo voy a aguantar. No, ahí es el momento en el cual huir es una virtud y una virtud además enormemente que te va a ayudar. Huye de las ocasiones próximas de pecado. Tengo problema con el alcohol, no piso ni huelo ni me acerco a un bar porque yo sé que me va a hacer daño. Yo tengo problemas de sexto mandamiento. Yo no toco un computador, un internet solo así en una circunstancia porque yo sé que voy a tener problemas. Yo tengo un problema con amistad o con algún no sé cuánto. Me acerco. ¿Entiendes? Es todo, se abre un abanico enorme. ¿Entiendes? Yo tengo problemas inclusive de mujeres porque yo veo y no sé, me dan imaginaciones. Pues obvio, no te vas a acercar, ¿entiendes? Y siempre vas a estar con otra persona, nunca vas a estar solo. Eso es una cuestión. Porque luego además eso va a empezar a caminar en tu cabeza y te va a destrozar. Sí. Claro. Creo que es bastante interesante. Cada uno que haga su examen de conciencia en los diferentes aspectos de su vida le va a ayudar muchísimo, Claro, y después un tema que me parece también interesante, padre, si usted nos pudiese explicar,
es que está bien, hay algunas ocasiones que son, por ejemplo, necesarias, como usted decía, pero yo, por ejemplo, no puedo tirar la toalla y decir, como es necesaria, está en mi vida, no la, como que ya me resigno, sino que como que tengo que ir haciendo que pase de ser necesaria a los pocos a ser remota. Claro, entonces ahí está el propósito. Claro, ahí yo creo que está el propósito de enmienda. Si tú realmente quieres cortar con el pecado, es que hay una especie de línea muy siniestra por el cual la persona le gusta, tiene determinados vicios y quiere seguir en esos vicios, pero luego tiene una especie de remordimiento de conciencia, entonces vuelve a confesarse, pero luego sabe que volverá con esos vicios y después tiene remordimiento de conciencia y vuelve a confesarse. Cuidado, porque eso trae consecuencias siniestras. Inclusive, una cosa solo para tenerlo en mente, de que ayuda bastante, una de las cosas muy bien que deja muy bien claro los santos es que, por ejemplo, cuando hay un exorcismo, cuando hay una posesión diabólica, para romper esas ataduras del demonio, la persona con su libertad, con su libre albedrío, tiene que querer romper realmente deliberadamente. Si la persona no quiere, eso muchas veces se alarga. El Padre Amor en esa materia deja muy bien claro cuántos exorcismos se alargaron durante años, décadas, porque la persona no quería romper. Lo mismo pasa con el pecado, es la misma idea. Yo estoy queriendo, entonces si tú no tienes un propósito de enmienda, firme propósito, date cuenta que está acompañado con un cambio de vida. Si tú no quieres cortar con esa amistad, si tú no quieres cortar con ese vicio, ahí vienen los problemas. Personas, por ejemplo, vamos a poner casos etéreos, pero para que puedan ayudar. Personas que tienen problemas con determinadas cuestiones, inclusive de lecturas, ¿no? Hay personas que tienen muchos problemas que leyeron cosas que no les hicieron bien, ¿de acuerdo? Dejémoslo así en ese punto. Y la persona, después de una buena confesión, un propósito de enmienda, él quemó absolutamente todos esos libros o todas esas revistas o todo eso que no le hizo bien, lo tiró, o sea, no lo guardó. ¿De acuerdo? Entonces dice, no, yo nunca más lo voy a leer, pero está en mi casa. En un momento de debilidad, tú vas a volver a caer y vas a volver a abrir ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pero si tú tienes la firme propósito de tú vas a cortar y lo vas a quemar de manera que no tengo ninguna posibilidad más de volver a leerlos. No, pero yo he gastado mucho dinero con ese material. O sea, no me interesa. Eso es un propósito. Eso, acompañado de una buena confesión, de una gracia sobrenatural, eso es, me parece que esa palabra puede ser un poco así invencible. O sea, es una cosa que supera. Y por eso los santos, cuando tuvieron una resolución, San Ignacio de Loyola, cuando él dijo realmente, ¿por qué yo no puedo ser santo? Dice, yo voy a ser santo. Y tuvo una resolución, un firme propósito de cambiar de vida, que su vida era un poco disipada. Él rompió y por eso se rajó la pared del castillo de entusiasmo diciendo, se acabó. O sea, ya corto con todo, corto con la corte, con las damas de la corte que me estaban haciendo daño y se acabó. Dice, si ellos han sido, ¿por qué yo no voy a poder ser santo? Eso es una firme resolución. Y tenemos que dar un paso firme para romper, porque es que muchas veces la persona se da cuenta de que cuando rompe con eso, acompañado de una gracia sobrenatural, ahí se opera la santidad. Ahí es cuando realmente, y no porque nosotros seamos especiales, sino porque tú has dado tu punto, tu granito de arena, que es tu libre albedrío, acompañado de una gracia sobrenatural. Con eso se hacen las grandes maravillas y se da muchísimas veces. Y en la confesión, ¿cuántas veces personas que tenían problemas, estaban de manera ilegítima, tenían problemas matrimoniales, tal? Ellos terminaron la confesión y lo primero que hicieron fue cambiar de vida, cortar con determinadas personas que le estaban haciendo mal. Eso me parece una cosa simplemente fabulosa y eso es una buena, magnífica confesión. Qué impresionante. Qué bonito, padre. ¿Sabe que me hizo recordar varias cosas mientras usted hablaba y también admirar el poder de la confesión, ¿no? Porque de hecho, como usted dice, es invencible desde que la persona quiera propiamente romper, ¿no? Sabe que hay muchos hechos de los santos sobre ese punto. Bueno, usted contaba el de San Ignacio, pero también, por ejemplo, me hizo recordar uno del Padre Pío, que cierta vez llegó un penitente y dice que nomás se arrodilló, el Padre Pío le comenzó a decir de todo. Así que lo más suave que le dijo fue asqueroso, imagínense. Claro, el Padre Pío tenía un carisma especial donde y él incluso le decía a los demás sacerdotes que no fueran como él, porque él era una gracia que él tenía. Pero bueno, el punto al que quiero llegar es esto, que el hombre se levantó, quedó obviamente turbado, no sabía qué hacer, imagínense la vergüenza frente a todo el mundo, ¿no? Y este sacerdote fue a buscar a otro padre. Y el otro padre le dijo, mira, si el Padre Pío te hizo eso, es porque te quiere. Así que analiza tu vida y piensa en por qué el Padre Pío te trató así. Sí, claro que sí. Y él decía que comenzó a analizar su vida, tal, y él se dio cuenta que él no tenía un verdadero dolor de sus pecados. Él no estaba arrepentido. Él no quería cambiar de vida.
Uh-huh. Él pensaba que haciendo las oraciones de la noche y santiguándose en la mañana y confesándose de vez en cuando, él ya se iba a ir al cielo. Claro. Pero él decía, yo era infiel a mi familia, yo en mi negocio no era justo con las cosas de mi negocio, tal, o sea, tenía muchas cosas que tenía que cambiar. Claro. Uh-huh. Eso ayuda mucho, solo me parece interesante el golpe, digamos, que de repente ya la persona recibe una especie de descarga eléctrica, ¿no? O sea, cuando lleva en la confesión y el sacerdote le da una especie de golpe así. El Padre Pío obviamente tenía un carisma para eso y un don sobrenatural. Yo no soy capaz de hacer eso y además me daría impactante. Pero que muy bonito, porque la persona cuando recibe directamente una especie de voz divina, porque recordemos que el Padre Pío está hablando en nombre de Dios y no era porque él se lo estaba, era Dios le estaba diciendo, o cambias de vida o te vas a condenar al infierno. La palabra es esa y no tengamos que engañarnos. Sí. Es decir, te lo estoy haciendo por tu bien. Cambia de vida una vez por todas. Y él recibe una especie de golpe directamente. Eso nos tiene que pasar mucho a nosotros. O sea, cada uno de nosotros realmente tiene que romper con el pecado. Y a veces un golpe serio es muy importante. Porque la persona, a veces, no estoy diciendo que sea el caso, pero es importante tener eso en cuenta. A veces la persona se confiesa y busca un sacerdote que sea muy permisivista, que le permita hacer cualquier cosa. Y mira, esos pecados no son pecados. Eso muy importante. Inclusive, sacerdotes, no hay que negarlo aquí, dice, que no confiesan bien o que no están en acordes con la doctrina católica. Entonces dan cualquier tipo de consejos. Eso hay que tener, es muy peligroso porque, o sea, tú no estás inventándote algo. Yo no es una doctrina que yo me invento porque a mí me parece bien. Hay cosas que pueden ser un poco relativas en función de lo que tú le digas o un consejo a otro. Pero la doctrina católica es muy clara en esa materia. Entonces tú tienes que darle realmente lo que es la voz de Dios. Y cuando tú te inventas y la persona dice, no, voy a ir a otro sacerdote que me va a decir que no hay ningún problema y que me va a dar la solución por cualquier cosa, cuidado, porque ahí entonces la persona, además esa confesión puede ser herética, o sea, porque tú estás buscando un beneplácito tuyo personal. Entonces ahí el Padre Pío fue clarísimo, le dio un choque y en cuanto fue a otro sacerdote para pedir una especie de a ver si conseguía otro no sé cuánto, le dice, si el Padre Pío te ha dicho eso, escucha la voz de Dios, date cuenta que te está llamando Dios y que tienes que cambiar de vida. Y gracias a Dios cayó. Me pasa muchas veces, y eso es una cosa que no depende de mí, sino depende muchas veces de la providencia. La providencia actúa de una manera muy especial en las personas que a veces necesitan, no estoy diciendo que sea así, por favor, depende de cada alma es un universo, pero a veces necesitan un golpe muy duro en la vida para cambiar de vida, para romper esos hábitos, para cambiar esos vicios que tiene. La persona tiene que tener realmente una especie de debacle de muchas circunstancias. Entonces muchas veces Dios lo da y tú lo notas, que esa persona está de una manera y de repente pasó por muchísimas vicisitudes y de calamidades y años después, cuando la persona tú lo conoces, tú ves que ha crecido mucho, ha madurado mucho en su vida espiritual y tú, por así decirlo, dices, mira, es que eso es un designio divino, Dios te ha dado una enfermedad, una serie de problemas en familiares, no sé, cada uno lo que sea, ¿de acuerdo? Hay alguien que está diciendo, no, entonces tú estás justificando, no se trata de eso, cada alma es como es, solo que el sufrimiento fortalece nuestra alma y nos hace madurar muchas veces, ¿no? Y rompe muchos vicios, muchas estupideces, muchas tonteras que la persona tiene, no, porque yo voy a hacer tal cosa y seguro que no va a pasar nada, voy a confesar, hasta que de repente, ¡paf!, te encuentras con cosas muy serias, muy profundas y ahí no hay margen para ser un poco ingenuo o infantil. O te conviertes y vas para adelante o si no, se te acaba el tiempo. Impresionante, ¿no? Creo que eso realmente es la historia de cada alma que como realmente y cómo Dios nos lleva y nos lleva no para castigarnos o para hacernos daño, sino porque quiere nuestra santidad, quiere que nos convertamos de manera definitiva y profundamente, ¿no? Que sea algo serio, ¿no? Qué impresionante. Padre, mire, yo estoy aquí con un gran dilema porque ya tendríamos que ir a nuestra pausa comercial, pero... El tema es apasionante, ¿no? El tema es apasionante, pero no sé qué le parece, padre, si le hago una última preguntita antes de, ¿verdad? De hacer la pausa, y es la siguiente. Ya vimos la importancia de dejar eso, de romper todo. También como Dios es muchas veces es quien nos da esa descarga eléctrica, por así decirlo, entre comillas, obviamente amorosa, pero que es necesaria. Claro. Pero supongamos una persona está en una situación de ocasión, digamos, bien seria. Tiene dificultades para salir. Quiere salir, o sea, quisiera salir, pero no puede. Es una ocasión necesaria, no hay cómo. ¿Usted qué recomendaría? ¿Qué consejo daría como para ir a los pocos, no sé, como una luz en medio del túnel, digamos, vale, antes de ir a nuestra pausa? Vale, pero creo que es algo obvio, pero vamos a recordarlo y repasarlo de vuelta. Lo primero, rezar, ¿de acuerdo? Es muy importante eso. Hay personas que piensan que solamente ellas van a ser capaces de salir. Si tú no rezas en las ocasiones próximas, sea remota, directa, lo que te dé la gana, nunca vas a conseguir. Entonces, lo primero, rezar. Y
crear un hábito de rezar de una manera muy, muy profunda, muy seria. O sea, eso es algo muy importante, porque la persona no reza una Ave María, no. Hay santos que pasaron por probaciones y dificultades terribles, o sea, además, probaciones de diferentes circunstancias y probaciones que les hicieron llorar, desesperarse, gritar por las situaciones tremendas que estaban pasando. ¿Y qué hicieron? Lo primero, rezar, y además rezar una especie de acto de desesperación. Alguien podía, no, medio maniático, así, no, es que tenemos que rezar. En esas dificultades, cuando tenemos un momento que además hay muchos problemas, por ejemplo, inclusive laborales, en que la persona no tiene capacidad de poder cambiar de trabajo, sabe que está en una ocasión muy difícil o muchos problemas, pero no tiene capacidad ni de salir, o problemas familiares en el cual no consigue irse a otro lugar. No sé, hay muchas circunstancias. Rezar y rezar mucho, porque la providencia nos va a ayudar en todo momento. Me parece que eso sería lo esencial. Y después una cosa que puede ayudar mucho para determinados vicios y determinados hábitos que están mal incomprendidos es lo que comentábamos un poquito al comienzo, que es la persona pedir ayuda a otra persona. Muchas veces la persona no tiene un cierto pánico de decir, mira, yo no voy a pedir ayuda a nadie porque me da vergüenza o porque yo no sé. Todo lo contrario, es decir, al igual que un sacerdote te va a ayudar, hay muchas personas, amigos, incluso muchas veces cónyuges, cuando tienen un vicio, ayudarle en la salud y la enfermedad, pero tienes que pedirle ayuda porque él te tiene que ayudar y tienes que tener confianza con él para decir, mira, tengo problemas de tal circunstancia, entonces por favor, estate conmigo porque yo no soy capaz de aguantar y por mucho más que rece me cuesta. Entonces tienes una persona, una mano amiga que está al lado tuyo y te va a corregir. Eso es necesario, inclusive nosotros lo comprobamos en comunidad. ¿Qué sería de nosotros si no viviéramos en comunidad? No, porque yo soy capaz y tengo una voluntad de hierro. Por favor, no somos capaces, tenemos que ayudarnos mutuamente y justamente el estar todos y ayudarnos y no es para poner el dedo en la llaga y tú tienes tal problema, entonces te voy a pillar. No, hay que ayudarnos mutuamente y es una cosa que es maravillosa. Entonces eso además rompe el círculo vicioso del hedonismo y de que yo soy libre, que soy libre para hacer cualquier cosa y que no hay ningún problema. No. Si nos ayudamos mutuamente. Creo que eso puede ayudar, son circunstancias. Recordemos que cada pecado, cada vicio, cada dificultad que la persona tiene, cada problema tiene que ser visto muy en detalle. No se trata de dar un clic así, un botón secreto y se acabó, funciona todo perfectamente. No, hay muchas circunstancias, pero esas que pueden ser ayudas que pueden ser bastante motivantes, ¿no? Bueno, padre, muchísimas gracias, de verdad. Y por darnos también esa confianza, esa esperanza de que todo se puede con la ayuda de Dios. Y ahora sí, vamos a nuestra pausa comercial. No se despeguen, que ya regresamos. Mamá, papá, cuéntenme una historia. ¿Cuántas veces sus hijos tal vez le habrán hecho esa pregunta? Pues bien, tenemos una excelente noticia. Ahora tendrás una respuesta. Los Heraldos del Evangelio del Salvador te queremos ofrecer el primer libro que hemos hecho para ti y para tu familia sobre vidas ejemplares de los santos. Este será sobre la vida de Santa Bernadette, aquella santa a la cual se le apareció la Virgen en Lourdes. En el enlace que está abajo podrás encontrarlo tanto de forma digital cuanto en físico. No pierdas esta oportunidad, adquiérelo ya. Continuamos con la segunda parte de nuestro podcast Salve María con los Heraldos del Evangelio. Estamos aquí con nuestro queridísimo Padre Jonás y en la primera parte hablamos un poco sobre el propósito de enmienda, cómo es el dejar las ocasiones próximas de pecado. Si usted se perdió esa primera parte, regrese porque realmente es muy, muy, muy importante, muy necesario. Y ahora vamos a ir también a una parte que yo he escuchado que muchas personas tienen problemas y es también propiamente en el confesar, en el decir los pecados. Uh-huh. Y este tema, las personas muchas veces no lo dicen o por vergüenza o por miedo, tal, pero que es importantísimo decir los pecados. Incluso San Alfonso María de Ligorio, él nos decía que si alguien cometió un pecado mortal, su única solución es confesarlo. Entonces, Padre, yo cometí un pecado mortal, por ejemplo, supongamos, uh-huh. Uh-huh. Yo puedo, digamos, si me voy al desierto a comer hierba durante todo el resto de mi vida, me flagelo todos los días, rezo 20 rosarios, no sé, tomo solo agua una vez al día, ¿usted cree que Dios me puede perdonar? No.
Es impresionante. O sea, está claro, de la infinita misericordia no estoy diciendo yo que no pueda perdonarte. Dios puede aparecer de repente un ángel de confianza. No tengo ni idea, digamos, pero vamos. Pero tenemos que, claro, tienes que confesarte. Ahí está el punto importante. No intentes buscar subterfugios para no confesarte. Tienes que confesarte. Hay que intentar quitar esos miedos humanos de la confesión, porque recuerda que hay que dejarlo muy claro. Cuando te estás confesando, no te estás confesando con un sacerdote, te estás confesando con Dios. Yo estoy como una especie de mero funcionario para ayudarte y para indicarte algunas ayudas que te van a ayudar para intentar sacar un poco y para mostrar realmente la confesión, pero quien realmente te está confesando es con Dios, entonces no hay que tener ningún miedo. Ay, pero tú no sabes, es que yo cometí un montón de faltas y el Padre, y además me conoce, es amigo mío, y dice, olvídate de eso, te estás confesando con Dios. Además, yo siempre pongo el ejemplo que me parece muy interesante. Dice, tú imagínate, ahora cambiamos los papeles, yo no soy sacerdote, yo soy seglar, ¿de acuerdo? Y tú, hermano Juan Andrés, o quien sea, un seglar que no es sacerdote, puede absolver los pecados, te puede librar del infierno, ¿de acuerdo? Te puede limpiar toda tu alma y decir, porque yo te diga los pecados. Yo piénsalo, tú imagínate que yo te lo digo a ti, tú estás con vergüenza, yo te digo, vamos a cambiar los papeles, ya me ha tocado, ¿eh? Yo intento decir, imagínate que te digo que he metido un montón de faltas y que por favor te estoy pidiendo ayuda para que me libres de una condena perpetua. ¿Tú qué harías? ¿Se lo empezarías a decir a todo el mundo o qué harías? ¿Le ayudarías? Como cualquier persona que está diciendo, pues claro, para eso estoy aquí para ayudar, de tal sería, y para demostrarte lo que es la misericordia divina, que es insondable. Entonces, ahí cuando la persona se cambia, dice, pues tú lo harías, pues claro, entonces no tengas ningún miedo. Y, oye, pero mañana voy a volver y te voy a contar que he cometido las mismas faltas porque yo soy un monstruo de crédito. O sea, te ayudaría, lucharíamos con el propósito de enmienda, pero yo en ningún momento te estaría criticando, te diría, tú eres un sinvergüenza, maldito, porque no, para nada. Justamente de eso se trata, de mostrar la misericordia divina. Por eso hay que sacarse de la cabeza ese tipo de cosas. Primero, y además entender muy bien lo que es el sigilo confesional. Yo, sacerdote, desvelo lo más mínimo de cualquier pecado, cometo un pecado mortal, estoy en excomunión, o sea, se acabó. O sea, yo no puedo jamás. Además, no se conoce en la historia de la humanidad, no se conoce ningún tipo de sigilo. Algunos se ha ido, pero no es porque ni siquiera el sacerdote lo dijo, sino porque dijo una referencia, por eso hay que tener mucho cuidado. Y los sacerdotes jamás hablamos de confesión, salvo lo que estamos haciendo ahora. Es hablando de una manera teórica, pero no es un caso explicando. No, eso nunca se habla. Se tiene que hablar siempre de manera para nunca patinar en ese tipo de cosas, ¿no? El caso es interesante incluso comentarlo aquí para que la gente lo entienda, para que ver qué pasó y cómo tenemos que tener todos cuidado, ¿de acuerdo? No solamente los sacerdotes, sino también los seglares, ¿no? En el siglo pasado, se comenta mucho en el seminario, es un caso súper conocido que pasó hace 2 o 3 siglos, en el cual estaban un sacerdote de aquellos de la vieja escuela que había estado 30 o 40 años en una parroquia y que había conocido a toda la parroquia desde que los bautizó hasta que los casó, ¿no? A todo el mundo, de una ciudad pequeña en Francia. Y en determinado momento él se reunió en una cafetería o en un lugar así, un lugar ahí, y empezaron todas las mujeres que lo conocían, estaban todas frívolas y con una conversación un poco bastante siniestra, empezaron a bromear con el padre. Ay, padre fulano, ¿cómo te queremos? Y era un padre súper querido por todo el mundo. O sea, ¿por qué no nos cuentas algunos de los pecados? Porque eran chismosas. Entonces, como mujeres querían saber los chismes de fulano, mengano, y entonces cuéntanos los chismes, no sé cuánto. Y el padre, claro, les decía, pero por favor, hermanas, no me hagáis esto. Vosotros sabéis perfectamente que yo no puedo decir esto, que es un sigilo. Ay, pero cuéntanos alguna cosa, ta. Y el padre, entre bromita y bromita, al final se le ocurrió decir una cosa. Él le dijo, ¿sabéis una cosa? Lo único que os puedo decir es que mi primera confesión fue sobre una infidelidad matrimonial. Ay, jajaja, y no sé cuánto, pero ya soltó algo, lo cual no estuvo nada bien por parte del sacerdote. Pocos minutos después se acerca y se une a la conversación una mujer que también formaba parte de las amigas, no sé cuánto, y se empiezan a sentar y se une a la conversación sobre la cuestión de la confesión. Y ahí se le ocurre decir a la señora, pues sabéis una cosa, yo tengo que tener el privilegio de ser la primera persona que me confesé con el padre fulano. Y hubo un silencio, porque acababa de desvelar. ¿El padre desveló el sigilo confesional? No lo hizo, pero realmente hizo una cosa que no se debía hacer, ¿de acuerdo? Y es un caso en el cual se nos pone como ejemplo para los sacerdotes de que jamás se habla en esa materia, ni con casos hipotéticos, ni no es que esa persona no lo va a conocer, no sabe las circunstancias, nunca se habla sobre ese tema, ¿de acuerdo? Incluso hay todo tipo de técnicas para nunca mirar a la persona, para olvidarse, porque los pecados están hechos solamente para confesar y ya está. Entonces, recordemos eso, es muy importante, para que nadie tenga pánico de que cuando se va a confesar dice, no, es que el sacerdote luego va a empezar a decir las cosas. Jamás. Además, yo estaría excomulgado, o sea, es un pecado gravísimo, no puedo bajo ningún concepto, ¿de acuerdo? Porque es en penitencia. Y luego, por encima del que yo diga o no yo diga,
recordemos, mi misión es ayudar, es limpiar las faltas. Yo no estoy aquí para criticar ni apuntar el dedo a nadie, todo lo contrario, sino para ayudar y enfocar la misericordia divina. Entonces, este tipo de cosas, por favor, que las personas se olviden de eso y se confiesen. Oye, es un pecado gravísimo, tú no te puedes imaginar. Tranquilo. Además, una de las cosas que hacemos los sacerdotes siempre es tranquilizar a la persona cuando está con mucho miedo, mucho pánico. Tranquilízate y le volvemos a repetir, por favor, te estás confesando con Dios y recuerda, y lo que sea, aunque sea muy grave, recuerda. Todo es una cuestión que es de Dios, no es humana. ¿De acuerdo? Sí, no, padre, sabe que justamente, una de las razones que nos llevaba justamente a tener vergüenza es pensar eso, que el sacerdote lo va a decir. Así que muchísimas gracias por haber explicado todo esto de que realmente un sacerdote no puede, no debe y jamás va a decir algo sobre la confesión. Pero, ¿sabe que hay un hecho muy interesante? Incluso esto se pasó con Sócrates, que un discípulo de él estaba en una casa mala de pecado y estaba por salir de la casa esa cuando vio que estaba pasando Sócrates, que era su maestro. Le dio vergüenza y se volvió a meter. Pero Sócrates lo vio y le dijo, debería darte vergüenza entrar ahí, no salir de ahí. Y es justamente lo que pasa. Recuerdo que San Antonio cierta vez vio en la fila de confesión al demonio y le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Y el demonio le dijo, vine a devolver lo que he robado. Y dice, ¿cómo así? Dice, cuando la persona va a pecar, yo le robo la vergüenza para que peque. Y cuando se va a confesar, se la devuelvo para que no diga el pecado. Entonces, como nosotros jamás tenemos que tener vergüenza de decir un pecado, independientemente del motivo. Que fue algo horroroso, que fue algo siniestro, que fue algo, no sé, independientemente. No tenemos que tener esa vergüenza, ¿no? Y, padre, yo le quería hacer una pregunta. Supongamos... Solo un detalle que puede ayudar un poquito para la persona, para el penitente. Eso ayuda mucho, que la persona cuando tiene devoción a la confesión, por eso es tan importante confesarse con frecuencia, no confesarse solamente una vez al año, que es lo mínimo indispensable, pero digamos, cuando la persona tiene frecuencia en la confesión, se da cuenta realmente de cuán importante es. Por así decirlo, siempre hay una comparación que lo ponía un jesuita muy bonito, es como si nos laváramos una vez al año, ¿entiendes? Imagínate, sería un desastre, te puedes imaginar, empezando a cantar por todos lados. Se trata de lavarnos todos los días y estar aseados. Lo mismo en la confesión, tiene que ser algo frecuente y que para no ser una cosa reiterada en el cual vamos limpiándonos y vamos purificándonos sin ningún miedo, con mucha alegría. Eso ayuda para que la persona realmente rompa ese mundo de apariencias en el cual yo pido ayuda, porque estoy pidiendo ayuda a Dios cuando me estoy confesando y yo no reconozco que yo no necesite ningún tipo de ayuda. Cuidado, porque ahí están los problemas. Ahí es lo que usted dice, realmente la persona no quiere confesarse. ¿Por qué? Porque realmente estás ante un mundo o quieres mostrarte entre las apariencias o realmente necesitas ayuda. Necesitamos ayuda a todos, seglares y sacerdotes. También pasa mucho. Los sacerdotes también tenemos que confesarnos y tenemos, es con mucha frecuencia, es algo muy necesario para nosotros, ¿entiendes? Entonces es una cosa muy, muy importante. Claro que sí. Padre, sabe que justamente antes de hacerle la pregunta que le quería hacer, San Alfonso comparaba al demonio con un lobo que le muerde la garganta a la oveja. Sí. ¿Pero por qué le muerde la garganta? Para que no llore, no grite. Y lo mismo aplica a la confesión. El demonio muchas veces nos coge la garganta para que no digamos los pecados y así hacemos una confesión sacrílega. Vale. Padre, supongamos que yo me he confesado varias veces, pero sacrílegamente. ¿Por qué? Porque me da pena decir un pecado. Sí. Yo tengo un pecado oculto que me da una pena tremenda. Simplemente no consigo quitarme esa vergüenza y decirle al sacerdote el pecado. Pero resulta que a mí no me gustaría cambiar. Me gustaría... ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo consejos humanos ahí, como la psicología humana es muy complicada y a veces hay personas que realmente tienen una patología muy seria en materia de vergüenza o de, cosas que pueden ayudar. Primero, el penitente puede elegir a cualquier sacerdote. Yo tengo una cierta, pasa mucho, que de repente el sacerdote con su párroco, el penitente con su párroco tiene mucha cercanía, lo conoce, no sé, de toda la vida, es amigo y no quiere confesarse con él y tiene mucha vergüenza por confesar determinados pecados y lleva muchas veces ocultando determinados pecados, que ya ha dejado claro que es una confesión sacrílega. No hay la menor duda, puedes irte a otra iglesia grande, de ancha es Castilla, entonces vete a otro lugar, confésate con otro sacerdote si te es más fácil. Eso es algo muy bonito y que
A veces la persona también tiene que entenderlo, no solamente con un sacerdote, puedes confesarte con otros, hay muchos sacerdotes, entonces si tienes dificultad con uno, vete con otro, eso no pasa absolutamente nada y te puede ayudar. No es lo correcto en el sentido de que tranquilo, no tengas miedo y confiésate con el que tienes, porque a veces la persona cometió una falta y ante la espera de conseguir otro sacerdote pueden pasar semanas o meses, eso no se debe hacer, tienes que confesarte y lo importante es salvar tu alma, pero por favor, si alguna vez las circunstancias o el ser humano, por favor, no tengas la menor duda, vete a otro sacerdote o de repente un sacerdote que confiesa mejor o que te va a dar un consejo o que no te conoce absolutamente de nada. Entonces, con eso te vas a sentir más cómodo. Adelante, no hay problema ninguno. Pero recordemos, sea amigo, no sea amigo, sea cercano, remoto, lo sé cuánto, tienes que confesarte y confesarlo sin ningún miedo y sin ningún tipo de apariencias, no sé cuánto. Tienes que confesarlo. Además, te vas a sentir tan bien cuando digas ese tipo de faltas, ese tipo de pecados que estás ocultando, te vas a encontrar tan bien que te va a ayudar enormemente. Así que no lo ocultes, sácalo ya, semúchalos. Otra cosa que, no sé, también puede ser interesante, lo vamos a comentar también, pero para que lo tengan. Pecados confesados de cosas que hemos cometido hace mucho tiempo, a veces no es bueno recordarlos. Ya los hemos confesado, olvidados están. ¿De acuerdo? Porque hay pecados que de repente a la persona le cuesta mucho decirlos y que cuando los empieza a recordar les traen muy malos recuerdos y muy mala, o sea, la persona se encuentra mal, seriamente, ¿no? Tranquilo, ya están confesados, incluso el sacerdote muchas veces le dice, ya los has confesado, tranquilo, es un pecado que cometiste hace muchos años, por determinadas circunstancias, eras más ignorante, más débil, olvídate de ellos y no los vuelvas a confesar. Eso también ayudaba, es importante también para decirlo, para que la persona... No, hay personas que desgraciadamente, no sé, por mala formación, comienzan a confesar todos sus pecados, inclusive pecados que ya han sido confesados y que les hacen mal y que lo recuerdan, empiezan a ponerse incluso a temblar, a sentirse muy mal y los vuelven a decir la confesión. Tranquilo, no lo vuelves a confesar y es una cosa que te está haciendo daño, olvídate. Entraremos en un punto muy interesante, pero es más complejo, que es el problema de los escrúpulos, ¿no? Que la persona cuando tiene muchos problemas de escrúpulos no tiene que decir los pecados, ni siquiera los detalles, porque la persona puede pasarlo muy, muy mal. Entonces ahí es el privilegio de los escrúpulos y la persona tiene que pasar por encima de ese tipo de cosas. Recordemos que lo más importante es pedir perdón por nuestras faltas ante Dios, sin entrar muchas veces en materia porque la persona lo está pasando mal. Eso depende, por favor, de cada caso, de cada circunstancia, no es una regla así fija para cada uno, ¿no? No, y después también, en caso de que dé mucha vergüenza decirme, padre, infelizmente tengo mucha vergüenza de decir este pecado. Y ahí el padre pues va a intentar de alguna manera, ¿no? Eso mismo, el padre tiene que tener la habilidad como digamos, para ayudarle, para decirle, venga, vamos tranquilo, no tengas miedo. Me ha tocado muchas veces, estas circunstancias me han tocado mucho. Mira, tengo una serie de pecados que no consigo decirlos, además me da mucha vergüenza. Tranquilízate, yo le vuelvo a recordar lo que estamos diciendo ahora. Estás confesándote con Dios, no conmigo. Tranquilo y suéltalo porque eso te va a ayudar mucho. Y después de eso ya está. Inclusive cuando la persona suelta el pecado, los pecados que cometió, ya está, tranquilo, muy bien, mucho ánimo, no lo olvídate, ya estás absuelto. Y la persona se siente muy, ay, no sabes qué alivio, qué alegría. Tranquilo y nunca más, o sea, si no es un pecado reiterado, alguna circunstancia, se acabó, ya está, no tengas ninguna y no pienses más en ello. ¿Entiendes? Importante en eso, ¿no? Sí. Padre, justo antes de pasar al siguiente punto, me acordé de un hecho muy interesante mientras usted hablaba. Bueno, mil disculpas, de verdad, yo creo que se me acabó la batería. La batería de los iPod. Sí, vale. Ya los había cargado completamente, pero yo creo que de tanto hablar... Es el demonio que está ahí metiendo la pata para que nadie se confiese. Bueno, padre, le quería contar un hecho que ocurrió. Una señora que tenía o sea, ya había hecho demasiadas confesiones sacrílegas, porque le daba mucha pena hablar con su confesor. Entonces ella siempre que veía un sacerdote extranjero que estaba de paso, aprovechaba para confesarse. Sí. Y pasaron 2 misioneros por su pueblo y la señora aprovechó. Y mientras uno le confesaba, el otro se quedó por ahí rezando, ¿no? Pero el otro vio una escena muy curiosa. Mientras la señora hablaba, iban saliendo serpientes de su boca y como que se iban las serpientes. De repente vio que venía una serpiente enorme, más grande que las demás, que estaba por salir de su boca, pero que de repente la serpiente se volvió a meter. Terminó la confesión, el sacerdote, pues el compañero no dijo nada, pero cuando terminó la confesión le advirtió al padre. Le dijo, mire padre, mientras la señora se confesaba, yo vi esto, esto y esto. Y el sacerdote dijo, puede ser que le haya dado vergüenza decir un pecado. Y decidió regresar a la casa donde estaba la señora. Wow. Pero llegó tarde. La señora acababa de morir repentinamente. Y el sacerdote quedó muy
digamos, afectado por eso, ¿no? Ujú. En la noche se le apareció la señora con llamas, encadenada. No rece por mí porque me atormenta. Esa fue mi última oportunidad que Dios me dio. Y yo tuve vergüenza de decir un pecado que oculté por mucho tiempo. Ah. Entonces, claro, a veces estos casos funestos de confesiones sacrílegas, por así decir, a veces nos sirven para ver en qué podemos terminar si no acudimos a la confesión, ¿no? Algo maravilloso, y creo que es. Que yo quería pedirle que usted nos tratara un poco, es sobre la paz que da después de una confesión bien hecha. Eso es lo que más toca, ¿no? O sea, nosotros como sacerdotes, cuando uno ve la gracia, pero realmente parece una especie de baño de agua, ¿no? Que cuando cae sobre la persona y la persona se siente liberada de sus pecados. Incluso nuestro fundador siempre dice una cosa muy bonita: cuando yo veo como sacerdote que de repente el cielo se abre y el infierno se cierra, ¿entiendes? Como que una visión del confesionario, ¿no? Una forma de hablar, ¿no? Pero cuando veo eso, hay una especie de tranquilidad, no solamente para el penitente, sino también para el padre. Uno siente una especie de alegría, decir, Dios mío, por estas manos ha pasado una fuerza sobrenatural que no es mía, tal sería, el perdón es de Dios, pero es impresionante, uno se siente súper bien. Entonces, esa paz se manifiesta de una manera clarísima. Por eso las gracias que nosotros recibimos como sacerdotes, por eso la alegría. Y la cantidad de manifestaciones que las personas, los penitentes en todos lados dicen, pero no se puede imaginar qué alegría, qué entusiasmo, qué ganas de volver a la vida, digamos, de seguir adelante. Eso es fundamental, eso es esencial y eso es lo que más nos mueve. Por eso yo les animo a las personas que tengan este miedo y decir, por favor, prepárate porque el premio que vas a recibir después, el de abrir tu alma, tus potencias ante pecados que de repente estaban ocultados y los limpias, eso es la mayor alegría que puedes sentir, ¿no? Más o menos parecido con una persona que está sumamente sucia, entiendes, que no consigue tal y de repente la limpias, ¿sabes? Cuando le cortan el pelo, esas personas que han pasado, no sé, en campos de concentración, tal, y que no los ves como seres humanos, están totalmente deturpados, deteriorados, o sea, enfermos, y de repente aparece la persona toda bien vestida, con el color de la piel, sano, ¿sabes? Es una especie de alegría que diciendo, qué maravilla, esto así da gusto, ¿entiendes? Pues hay que animar a las personas para entender eso, porque es algo así lo que pasa, es la salud espiritual, es un poco más o menos un sinónimo de lo que sería la salud física, ¿no? Entonces, esa paz interior, y sobre todo además recordemos, cuando la persona se siente con la conciencia limpia de que ha confesado sus pecados, es las mayores felicidades que puede haber en este mundo. En ese sentido, lo que tú dices de esa señora, yo me muero ahora mismo, he confesado mis pecados, sé que puedo tener muchos más, inclusive una cosa muy bonita que no hemos recordado de ver, siempre incluir dentro de la confesión todas aquellas faltas olvidadas, mal confesadas o que de repente por alguna circunstancia pudimos no ocultarlos, incluirlas también, que no nos acordamos, no porque tengamos conciencia de nuestra vida pasada, entonces es bonito. Pero cuando la persona supera esa barrera y finalmente confiesa, sientes una felicidad de la tranquilidad de cargo de conciencia que tú mismo dirías, si yo me muriera ahora mismo, estoy en paz, me acabo de confesar, estoy bien con Dios. Yo sé que he cometido muchas faltas, lo sé, innegablemente, pero por lo menos tengo mi conciencia tranquila de que por lo menos he hecho una buena confesión. Eso es algo, es una felicidad impagable, impagable. Y lo contrario es siniestro. El demonio está atormentando y dice, te falta decir esas cosas, no has confesado, es una especie de espada de Damocles que la es mañana, tarde y noche. Un infierno en la tierra antes, ¿no? Es un infierno en la tierra, porque esos problemas de conciencia, y tú mismo te dices, pero bueno, sal de eso, Dios mío, por favor, confiésate. O sea, tú quieres romperlo porque la persona nunca ha sentido esa felicidad, nunca ha sentido esa transparencia de alma, esa pureza, lo tiene que experimentar. Cuando lo siente, y por eso cuando la persona, y es muy bonito, cuando los niños desde muy pequeñitos ya empezar a limpiar su alma, ya tener un aseo humano, ya tener un aseo espiritual constantemente. Eso es una alegría, todos nos sentimos bien y nos ayuda espiritualmente. No hay que esperar toda la vida, 10, 15, 20 años. ¿Sabes lo que son 15 o 20 años o 30 años aguantando con pecados o pecados graves y no terminas de confesarlos? No, o sea, eso es terrible y además da pena, ¿eh? Como sacerdote, cuando tú esas personas, tú les miras diciendo, Dios mío, madre mía, y ya cuando lo limpian salen, pero tú te das cuenta que están magullados, ¿sabes? Cuando han recibido muchos golpes durante su vida, todo por no haber, ¿entiendes? Haber dado ese paso de decir, voy a hablar con Dios y se acabó. Entonces, mucho ánimo. Esa paz interior creo que es de las cosas más maravillosas que puede sentir la persona, ¿eh? Bueno, padre, yo quería agradecerle aquí de parte de todos por habernos acompañado en este día. Nada. Y además este tema, disculpe, creo que lo comentamos y lo estábamos hablando hace unos días con el hermano. Vamos a tocar el tema de la confesión, sí, pero en Cuaresma ya está muy visto. Pero yo creo que inclusive cualquier sacerdote que hable sobre ese tema lo va a enfocar desde un punto de vista, va a mostrar sus gracias, su experiencia. Es un tema maravilloso que creo que, como decíamos al comienzo, es insondable. Así que podemos estar aquí hablando varias horas, ¿no? Sí, bueno, y animarles a todos a que se confiesen y por si favor, tienen alguno de estos problemas de los que tratamos, no tengan miedo. Sobre todo recen a Nuestra Señora, pídanle que ella les ayude a hacer una buena confesión,
que les ayude a perder la vergüenza, que les ayude a tener un firme propósito. Y bueno, Padre, yo quería pedirle que para terminar, no sé si le parece, rezásemos una Ave María y usted nos dice una bendición, pidiendo estas gracias a la Santísima Virgen para que nos ayude a hacer esa confesión definitiva. Que ya hemos visto que no. Está claro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Padre, muchísimas gracias. Y nada, antes de despedirnos, yo también quería agradecer a Juan Pablo, que nos animó nuestro logo, que van a ver ahora al final como pantalla de despedida. Así que quédense para verlo porque realmente quedó muy bonito. ¡Salve María!